3:21 y sobre solidaridad y las luchas por las causas justas que mantiene Cuba junto a otras naciones del mundo. Seguimos conversando en nuestra revista vespertina en tiempo real del canal cubano de noticias. Para ello recibimos a nuestros siguientes invitados acá en el estudio. Está Leima Martínez Freire, directora de Norteamérica del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. También nos acompaña Rigoberto Zarza, director de Europa de la propia institución. Muy buenas tardes, bienvenidos ambos. Muy buenas tardes, gracias. Gracias, un placer. El placer es nuestro de tenerlo siempre acá en el canal cubano de noticias. Y Leima, quisiera proponerle comenzar con usted y le digo que a propósito de su área de experticia, porque hace exactamente una semana CNN divulgó una noticia sobre la cancelación por parte de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos de una investigación sobre el síndrome de La Habana por coacción poco ética a los participantes. Esto demuestra una vez más que solo fue pretexto para incluir a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo y reforzar el bloqueo genocida con más de 240 medidas. ¿Qué han expresado los amigos solidarios con Cuba en Norteamérica al conocer de esta noticia? Sí, bueno, los amigos de Cuba realmente tienen los mismos criterios que hemos estado abordando en otros espacios, y es que esto precisamente es una farsa que se ha montado para eliminar, para cortar los lazos que de manera natural hemos tenido con el pueblo estadounidense. Recordar que la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo se nos vuelve a incluir en esta lista a pocas horas del presidente Trump salir de la Casa Blanca, y con el pretexto de que Cuba se había negado a extraditar hacia Colombia a participantes de los diálogos de paz acá en La Habana. Precisamente Cuba, cumpliendo con las normas que correspondan a estos procesos de paz, pues utilizan esta artimaña para condenar a Cuba. Ante esta situación, los amigos de la solidaridad se pronunciaron en su momento y hoy vuelven a pronunciarse conociendo que los resultados de esas investigaciones, precisamente la Academia de Ciencias de Cuba y nuestra Cancillería han estado reportando que es inexistente el síndrome de La Habana. No hay enfermedad tal que lleve ese nombre, no está fundamentado científicamente. Por tanto, nuestros amigos que son conocedores de las políticas que implementa Cuba, del récord de solidaridad y de paz que lleva Cuba, por lo tanto, han mantenido su denuncia a estas provocaciones y a esta farsa. Y bueno, sin embargo, mientras Cuba está incluida en la unilateral lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, mantendremos la lucha por la justicia. Exacto. Pero en Norteamérica, ¿cuáles son los principales movimientos que actualmente defienden nuestra causa? Pues precisamente es un placer estar hoy por acá porque hoy la Red Canadiense de Solidaridad con Cuba cumple sus 22 años de creada. Para ellos nuestro agradecimiento infinito. Desde Canadá nos acompaña esta red, pero también nos acompaña la Mesa de Concertación desde Quebec. En el caso de Estados Unidos, la Red de Solidaridad con Cuba, por sus siglas en inglés NNOC, también desde los años 90 está acompañando a Cuba con múltiples iniciativas para, primero, defender el derecho de Cuba a su soberanía. Segundo, defender las relaciones normales que deben existir entre nuestros pueblos, que en el caso de Canadá ya próximamente serán 80 años de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, nos unen la cultura, la música, nuestra propia historia de nuestra independencia. Por tanto, esos son los valores que defienden estas redes de solidaridad. Pues enhorabuena. Rigoberto, en Europa también existe un fuerte movimiento de solidaridad con Cuba. Rigoberto Zarza, quien es desde el ICAP director de esa región, seguro pues podrá hacer una caracterización al respecto. Sí, cómo no. Aprovechamos igual este espacio para agradecer desde los años 60, 61, cuando en pleno Girón surgieron las primeras organizaciones de solidaridad con Cuba, por lo que estamos en unos años en que estamos festejando, reconociendo 60, 60 y tantos años ya de las primeras organizaciones. Han transcurrido muchos años en los cuales nos han acompañado en diferentes batallas que Cuba ha librado. Y hablamos entonces en Europa de un movimiento de solidaridad amplio, extenso, heterogéneo, formado por
amigos, personas de bien, pero con el apoyo de fuerzas políticas, sindicales, de mujeres, personas que emprenden y se despojan de sus dificultades también a diario para, con modestos recursos, emprender campañas de apoyo a Cuba, condenar todas estas patrañas enemigas, las propias actitudes de la Unión Europea y otros países cuando han tenido posiciones contrarias a Cuba o cuando en el propio Parlamento Europeo se han intentado y se han aprobado resoluciones anticubanas. Ahí ha estado la respuesta de los amigos de Cuba ante cada una de esas acciones, lo cual es un reconforta a nuestro pueblo, porque siempre hemos dicho que a pesar de tantas dificultades por las que hemos estado y estamos sometidos debido a la política hostil del gobierno de Estados Unidos, lo primero que salvamos o que reconocemos es la resistencia de nuestro pueblo y el apoyo que tenemos de muchos amigos en el mundo, que nosotros decimos son los mejores hijos de esos pueblos, porque se empeñan en apoyar a Cuba por voluntad, por humanismo, compartiendo lo que tienen. De una forma desinteresada. ¿Cómo no? Rigoberto, desde Europa, ¿qué acciones tienen previstas como parte de la Jornada Internacional por la Paz contra el bloqueo y el terrorismo que inició esta semana y qué proponen para los siguientes meses del 2024? Nosotros venimos un poco repasando o partiendo del noviembre del año pasado, cuando tuvo lugar un importante evento político en el Parlamento Europeo, que fue un tribunal internacional contra el bloqueo, que dejó un saldo muy positivo, equipo de jueces, fiscales, que para nada pudiéramos decir que tienen alguna simpatía ideológica, sino más bien motivados por la crueldad que significa la política de bloqueo, hicieron un dictamen calificándolo como terrorismo, como genocidio. Visibles, claro. O sea, a partir de ahí el documento, la sentencia que emanó ha sido utilizada en diferentes espacios por parte del Movimiento de Solidaridad para denunciarlo, para oponerse a los bancos cuando intentan no hacer una transferencia hacia Cuba. Y con esas experiencias hemos venido llegando ahora a octubre, noviembre, donde importantes eventos regionales van a tener lugar en el área. Hablamos específicamente del 16º Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba en España, donde hay un movimiento amplio, importante, que se ha venido articulando de una forma positiva en los últimos tiempos, sobre todo coincidiendo con la COVID, emprendiendo campañas importantes. Todos recordamos las campañas que se hicieron por la recogida de fondos para la adquisición de las jeringuillas que permitieron vacunar a nuestro pueblo con las vacunas propias. Luego en Portugal también estaremos celebrando el 50 aniversario de la Asociación de Amistad Portugal-Cuba, y ello nos permitirá llegar en noviembre, previo al aniversario de recordación del fallecimiento del comandante jefe, del 22 al 24 de noviembre, tendrá lugar en París el 19º Encuentro Continental Europeo de Solidaridad con Cuba. Y también en noviembre en Rusia tendrá el 60 aniversario de constitución de la Asociación de Amistad Rusia-Cuba. O sea que hablamos de movimientos y países donde hay grupos de amigos fuertes, consolidados, y todos nosotros lo que hacemos del lado de acá es apoyar esos esfuerzos desde el ICAT para seguir articulando todas esas fuerzas con que contamos en un escenario que también muchas veces no es el más favorable para la amistad con Cuba, ¿no? Así mismo es. Leyma, para el resto del año, ¿cuáles son las principales actividades de solidaridad a desarrollar en la región de Norteamérica? Sí, debo mencionar, similar a otros movimientos de solidaridad, realmente la jornada es una continuidad de las acciones que cada una de estas redes se ha comprometido a organizar en todos estos años. En realidad, desde Estados Unidos se continúa con las solicitudes, con la aprobación de resoluciones, ya sea a nivel local, de sindicatos, de juntas escolares, de organizaciones de paz, que abogan por un entendimiento, una normalización de las relaciones, pero también van más allá, exigen el levantamiento del bloqueo, exigen que Cuba sea eliminada, excluida de la lista de países patrocinadores del terrorismo y de otras listas en las que estamos, porque pareciera que es infinita la creatividad de listas que tiene el gobierno de Estados Unidos para condenar a otros y no para ver las dificultades propias que tiene. En ese sentido, para este mes, bueno, el movimiento, además de amigos solidarios de esos países, también incluye a cubanos residentes en esos países. Debo mencionar que para el día de mañana la coalición Alianza Martiana tiene previsto una jornada de visualización de materiales dedicados a Fidel y en recordación de todas sus denuncias a los
últimos actos terroristas ocurridos en Cuba, pero también en los Estados Unidos y en los que cubanos han sido afectados en este país. También van a tener lugar sesiones informativas organizadas por la Alianza para el Entendimiento, que por sus siglas en inglés es ACERE. Ha dedicado varias jornadas durante este año a enfocarse en aquellos sectores que Cuba y Estados Unidos debieran avanzar. En este caso, para el día 10 van a estar dedicándolo a las posibilidades de la producción de alimentos, a la importación y exportación de estos productos alimenticios para Cuba y cuáles son las restricciones y posibilidades que se tienen. En el caso de las asociaciones canadienses, pues están enfocadas en la recolección de firmas para una petición al Parlamento canadiense para precisamente apoyar las relaciones que se tienen entre nuestros países, pero para que también el gobierno canadiense pues se exprese en contra del bloqueo, que no solo es una cuestión bilateral Estados Unidos-Cuba, sino que tiene un carácter extraterritorial, y nuestros amigos han sido afectados también por esas políticas en Canadá y en otras regiones del mundo. Como mencionaba Tamara, también se va a estar realizando los días 29 y 30 de octubre, próximo a la votación de la resolución cubana en contra del bloqueo, pues los amigos de digamos, una articulación, una coalición por la normalización de las relaciones Estados Unidos-Cuba, y que durante los últimos 3-4 años han estado realizando conferencias en Nueva York, pero no son solo los amigos de Nueva York y de Estados Unidos los que se agrupan en este comité, sino que amigos de Vancouver y de otras regiones participan de manera virtual en este piquete o rally virtual. Realmente esperamos contar con la participación de amigos de Norteamérica, pero también de todas las regiones, que van a estar enviando sus mensajes a través de WhatsApp y a través de otras plataformas digitales para llevar su voz ante las Naciones Unidas, porque bueno, todos estos materiales, por supuesto, después se plasman en las redes, se envían a los gobiernos locales de cada uno donde se ubican las asociaciones. Hay muchas más actividades que realmente van a tener lugar. No sé si el tiempo nos da para seguirlas mencionando. El tiempo es todo nuestro, ¿no? Somos dueños de nuestro propio tiempo, sí, aquí en la revista en pues, tiempo real, y siempre conversar con personas como ustedes siempre son bienvenidos. Pues que entonces quisiera mencionar, porque no solo tiene lugar las denuncias políticas, las denuncias a través de las redes sociales, las peticiones y resoluciones contra el bloqueo. También los amigos han interpretado que la guerra que se le hace a Cuba es una guerra política, pero también económica. Por tanto, las carencias que hoy viven nuestras familias, las dificultades que hoy enfrentamos en nuestros centros de trabajo para desarrollarnos, pues nuestros amigos que nos visitan no conocen a Cuba por lo que leyeron, por lo que les dijeron, conocen a Cuba porque nos han estado visitando durante todos estos años. Más de 1000 amigos de diversas regiones de los Estados Unidos y de Canadá nos han estado visitando este año. Por tanto, tienen vivencias directas de lo que el pueblo de Cuba está sufriendo. En ese sentido, han insistido y han emprendido proyectos de colaboración y de donaciones hacia Cuba. Quisiera mencionar los más significativos por el impacto que tiene para el pueblo cubano. Está el caso del proyecto Atuey, que desde Estados Unidos dedica sus esfuerzos para recaudar fondos para comprar productos, medicamentos citostáticos para los niños de Cuba. Este año han llegado esos medicamentos a los hospitales en La Habana y a los hospitales de Villa Clara, que en el caso de Villa Clara atiende a los infantes del centro del país. También está la articulación que se ha generado, ¿verdad, Rigoberto?, entre Global Health Partner de Estados Unidos y Medicuba Europa, que han unido esfuerzos para recolectar fondos para hacer llegar a Cuba, y ya varios de estos insumos están en Cuba. Estamos hablando de marcapasos, estamos hablando de que no es simplemente atender una emergencia, estamos hablando de salvar la vida de nuestros cubanos. Claro. Ya pacientes en varios territorios del país han recibido estos marcapasos, y bueno, la recaudación de fondos no se detiene porque están empeñados en, ya tienen han recolectado 3
300 marcapasos, pero su aspiración es llegar a 500 y por supuesto continuar con esta iniciativa. Mencionaba ahorita a los cubanos residentes en otros países. Bueno, la Asociación Cultural José Martí, que radica en Miami, y la Asociación Juan Gualberto Gómez, que radica en Toronto, siguen recaudando fondos para enviar contenedores a Cuba con insumos para hospitales, para proyectos comunitarios y para escuelas en Cuba. Áreas Son que de cubanos, verdad lo necesitan. exacto, cubanos que en todo nuestro territorio nacional tienen necesidad de estos insumos, cubanos preocupados por sus propios territorios, porque ellos nacieron acá, conocen de las dificultades, tienen a sus familias acá, por tanto la información le llega de manera bien directa de las afectaciones. Hay otras iniciativas que desde Canadá para enviar suturas. A veces pensamos que, bueno, algo tan sencillo como la sutura salva también vidas, porque para realizar operaciones no es posible, es indispensable las suturas. Por tanto, se van articulando estas experiencias de donativos para atender las emergencias de Cuba, pero esperamos también poder pasar a otro punto que no sea la emergencia, sino que sea la del desarrollo. Y para ello necesitamos que realmente se elimine el bloqueo y, como dicen nuestros amigos de la solidaridad, solidaridad sí, bloqueo no. Así mismo es. Rigoberto, ¿algo más que quiera apuntar? No, o sea, iniciativas como estas hay varias y ello demuestra realmente la plena conciencia que tiene el movimiento de solidaridad con Cuba del momento particular que vivimos, producto del recrudecimiento del bloqueo, las medidas de Trump mantenidas por Biden y la pandemia. O sea, en una combinación ahí de factores que a veces a lo interno del instituto valoramos que en la medida en que todas estas condiciones han recrudecido la política hostil contra Cuba, en la medida en que la situación del país se ha complejizado, también eso ha sido afortunadamente una motivación adicional para que esos amigos de Cuba con los que podemos contar en el mundo nos acompañen más desde sus modestos esfuerzos en cada una de estas acciones que Leima mencionaba. Por lo tanto, este espacio sirva también para agradecerles en nombre de nuestro pueblo a todas esas personas de bien que se quitan lo que tienen por aportarnos a nosotros. Así mismo es. Felicitaciones entonces por la labor que realizan y el saludo para todas las personas que en diversas partes del mundo alzan su voz en solidaridad con Cuba. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros en nuestra revista vespertina en tiempo real. Nosotros continuamos. Siga con nosotros.